Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Esta tarde tenemos el placer de recibir y de disfrutar con el conocimiento y con todo lo que nos tiene que contar María Álvarez Garcillán, que dentro del proyecto de presentación del cuadro de Carreño Miranda, Eugenia Martínez Vallejo Vestida, pues viene a hablarnos de él y a hablarnos de la pintura española del Departamento de Restauración. María Álvarez Garcillán es miembro del área de restauración del Museo Nacional del Prado desde el año 85. Está especializada en las técnicas y restauración de la pintura española del siglo XVII y ha realizado pues, numerosos trabajos pese a su juventud, dilatada carrera como restauradora en obras de patrimonio artístico en Casa de América, obteniendo el premio Europa Nostra en el Palacio de Linares. Ha publicado el libro Casa de América, Rehabilitación del Palacio de Linares, sobre la obra pictórica, mural, tejidos, bronce, piedra, mobiliario. En su línea docente ha impartido y participado en seminarios de restauración en la Universidad Complutense, en diversos coloquios, cursos monográficos y conferencias sobre técnicas, criterios, metodología y teoría de la restauración en diversas universidades, además de en el propio Museo del Prado, en la Universidad de Salamanca, en la de Sevilla, en la de Comillas, en la Universidad de París. Y ha trabajado con obras, han pasado por sus manos obras de maestros del XVII, restaurándolos y estudiándolos como Velázquez, Murillo, Zurbarán, Pereda, Herrera del Mozo, Claudio Coello, Giuseppe Leonardo, Cajés, Castelo, Carducho, Mazo, Carreño de Miranda, Ricci, Meléndez, Sánchez Cotán, Maíno, Alonso Cano y muchísimos más. Bueno, esta tarde tenemos el lujo y el placer de poder contar con ella y, sin más, te dejamos la palabra para que podamos disfrutar y aprender contigo. Muchas gracias, Carlos. No sé si se oye, sí, ¿verdad? El lujo y el placer es para mí, no te quepa duda. Agradecida de que me hayáis invitado a dar esta charla y muy agradecida a todo el público que ha venido a escucharla. Quiero presentar aquí a Juan Carreño de Miranda desde su aspecto matérico. Es decir, yo voy a hablar solamente de cómo pintaba, su modus operandi, la técnica, el estilo, todo lo que ha podido llegar a hacer que Carreño tenga el estilo tan evolucionado y tan bueno que tuvo dentro del círculo de pintores de la escuela madrileña. Como saben, Carreño fue muy joven, a los 11 años, a Madrid, y ahí ya entró directamente en la escuela de Pero de las Cuevas y de ahí salió hacia adelante en su carrera, llegando a ser uno de los máximos exponentes de la pintura barroca. Entonces digo que quiero centrarme en la técnica y el estilo porque al final no se puede... Un pintor no sale por generación espontánea, no nace, tiene talento y entonces pinta así de bien. Un pintor ha tenido que tener una formación y cuanto más amplia es la formación, mayores posibilidades tiene de ser un buen pintor, al margen, como digo, del talento y de las facilidades que pueda tener. Y a su vez, normalmente esta formación le viene de un maestro que a su vez ha aprendido de otro maestro y así podíamos remontarnos hasta las pinturas murales del románico. Está claro que es toda una búsqueda continua del naturalismo. El afán de estos pintores, desde que salen de la pintura hierática del románico, es buscar una naturalidad en las expresiones. Hay una frase de Ortega, que es la que puedan ver en pantalla: la misión de la pintura es dar eternidad al instante. Y es verdad, es decir, lo que querían los pintores es captar el momento justo para su escena, ni antes ni después. Es el momento justo y eso es a base de... Esa espontaneidad no es inmediata, es a base de muchas pruebas, mucho ensayo, mucho dibujo preparatorio y es justo en ese momento. En el caso del Cristo que está a la izquierda, que es de Carreño, es casi previamente, es antes de que expire. Sin embargo, al lado, el Cristo de Velázquez, es un Cristo que ya está muerto. Es una pintura que podríamos decir incluso que tiene alma. Por eso muchas veces la labor del restaurador es casi como diría Jorge Manrique, recuperar el alma dormida, ¿no? Hay que llegar a ese punto en el que pueda el cuadro demostrar las facetas estilísticas y técnicas del propio autor.
Entonces, para llegar a ese punto de conocer la técnica naturalista del siglo de oro o barroca, tenemos que remontarnos un poco y, si me lo permiten, vamos a hacer un repaso hacia atrás para ver cómo se llega a este momento, ¿no? Porque los pintores, de la misma manera que los escritores aprenden escribiendo y leyendo los clásicos, los pintores tienen que aprender viendo pintura pasada y contemporánea, a veces copiándola y, por supuesto, leyendo o viendo a los clásicos. Ricci, vamos a hablar sobre todo de su faceta como pintor de pintura al óleo, pero Carreño fue un pintor que desarrolló el temple, la pintura al fresco, mural, diferentes técnicas, y de hecho entre el 58 y el 71 estuvo asociado con otro de los pintores grandes del momento, que fue Ricci, y se dedicaron a hacer mucho de pintura mural, porque en ese momento había muy pocos muralistas en España, y entonces, de la mano de Colonna y de Mitelli, son dos pintores italianos que Velázquez se trajo de Italia para que pudieran enseñar esa técnica y poder empezar a hacer. Y de esa manera entró Carreño en la corte, porque fue llamado con Ricci para pintar el famoso Salón de los Espejos, que sale en los cuadros el cuadro que han visto en Oviedo de Carlos II joven, con los espejos detrás. Pues esa era la Sala de los Espejos, que tenía una decoración en el techo de pintura mural que desgraciadamente se ha perdido, como tantas. Entonces, de los pocos vestigios que nos quedan de esa magna obra que desarrollaron los dos pintores, es la iglesia de San Antonio de los Alemanes, en Madrid, que ven aquí, que es una joya de la naturaleza. La parte de abajo está rematada por Luca Giordano, pero toda la parte central de los paramentos y de la cúpula, como pueden ver aquí, era de ellos dos. Entonces, a pesar de los pocos restos, se puede ver. Esto es la única mención que voy a hacer a su faceta como muralista, porque quiero centrarme en su faceta como pintor de cuadros, ¿vale? Entonces, para eso es lo que les decía, que tenemos que dar una serie de bases para poder comprender qué es la pintura y cómo se hace, ¿no? Un cuadro no es más que un soporte, que puede ser muro, tabla, lienzo, lo que sea. Tiene una capa de preparación, que sería como la cama que hay sobre el soporte para que se pueda pintar sobre ello. Y luego, después de una serie de dibujos preparatorios que hace que el pintor ya tenga idea clara de lo que quiere pintar, se proyecta ese dibujo y empieza a hacer la capa pictórica, el color propiamente dicho. Sobre eso iría un barniz. Así que la pintura no se llega aquí por las buenas, es una serie de avances. De hecho, el lienzo no empieza a usarse hasta a partir del 16. Antes se utilizaban sobre todo las tablas o los muros. Entonces, hay que saber que el lenguaje pictórico del pintor se basa en dos cosas, en su técnica y en su estilo, ¿vale? La técnica no sería más que el conjunto de materiales que tiene el pintor a su alcance. Entonces, él puede hacer la selección partiendo de los soportes, que pueden ser muchos tipos de soportes, telas, tablas, piedra, en fin, muro, los pigmentos y luego, muy importante, cómo aglutine esos pigmentos, porque si los aglutina con cola es un temple, si los aglutina con óleo, con aceite, es un óleo. En fin, y luego ya, por supuesto, el tipo de herramientas que utilicen. Saben que hay pintores que pintan con espátula, que pintan con pincel plano, con pincel redondo. Bueno, pues todo eso forma parte de la técnica. Y eso hace que haya una técnica al fresco, al temple, al óleo, que haya pintura mural, tabla, lienzo. Todo depende de los materiales. Y de esa selección de materiales, luego, la manera que tiene cada pintor de utilizar los materiales es el estilo. Es decir, que sería como el conjunto de los rasgos que identifican al pintor, y que vienen definidos por el trazo que tiene con el lápiz y por la pincelada. Estamos viendo aquí dos imágenes. Una, la de la izquierda, es una macro cogida del cuadro de una de las infantas de Velázquez, y otra es de Carreño. Llegar a este grado de pincelada deshecha, pero que a la vez tiene tanta información, con esa facilidad que tienen de jugar con la pincelada cargada y la pincelada casi a veladura, eso solamente lo pueden llegar a hacer los pintores que tienen una formación muy grande, y no solo humanística, sino una formación técnica muy grande, porque al final la pincelada está dando toda la expresión, es decir, de los impresionistas, que lo basaban todo en la pincelada. Realmente ellos son deudores de toda esta época. Como decía, que cada época es deudora de la anterior. Entonces, si nos
vamos un poco más a centrarnos en el asunto. Partimos de una evolución del soporte que es lo que hace que se pueda llegar a la pintura del lienzo que estamos tratando. Las primeras manifestaciones pictóricas, qué susto, eran sobre muro, como saben, podían ser al fresco o al seco. Al fresco es con el muro fresco, como hacía Miguel Ángel, ahí se pone el pigmento y cuando fragua se queda la pintura mural. Y en seco está el muro y con un pincel y con determinados pigmentos aglutinados pintan, eso es pintura al seco. Así se pintaba en la época del románico. Ven que es un estilo mucho más hierático, poco naturalista, poco a poco se va avanzando. ¿Y qué hace que se avance mucho y que permita una mayor libertad? El soporte. Se empieza a pintar sobre tabla, las pinturas sobre madera. Las pinturas sobre tabla son más ligeras que el muro, se pueden desplazar, se pueden utilizar mucho más para comunicar lo que se quiere comunicar. Y entonces en ese momento hay un salto cualitativo muy importante que permite que además la pintura tenga mucho más soltura. Hay un cierto guiño al naturalismo, a la sonrisa, al movimiento, cosa que no ocurría antes, que era casi como un hieratismo casi egipcio, ¿no? Y el siguiente salto importante es, como decía antes, el lienzo. Cuando en el siglo XVI se empieza a utilizar la pintura sobre tela, se dan cuenta los pintores de que no tienen solamente un soporte más ligero con el que pintar y que pueda desplazarse de un lado a otro y que puedan hacerlo mucho más grande, sino que además pueden jugar con la rugosidad de la tela y con la luz. ¿Cómo juega la luz con esa rugosidad de la tela? Y eso le da una serie de efectos con los que juega el pintor. Entonces se ve muy bien aquí toda esa evolución. Y el siguiente paso cualitativo en la evolución hacia la pintura naturalista es el uso de las preparaciones. ¿Se acuerdan que les dije que hay un soporte y luego hay una cama o preparación sobre la que se pinta? En un primer momento, en la época de las tablas, las preparaciones eran blancas de yeso y muy lisas, casi marmóreas. Entonces eso hacía que el blanco de la preparación prácticamente emergiera y las composiciones fueran muy, muy claras, muy brillantes, con un color muy bonito, muy efectista, pero poco naturalista. Entonces, los blancos prácticamente se hacían dejando la preparación a la vista y eran las sombras las que había que tapar con capas para poder llegar a hacer el efecto de color. Sin embargo, cuando empiezan a utilizar los pintores barrocos preparaciones coloreadas, tanto rojas, en diferentes tonos, como más negras, todo eso, se dan cuenta de que el efecto del fondo oscuro tiene una proyección de mayor realismo sobre las figuras. Las sombras, todo eso se consigue mucho mejor que con la preparación blanca. Y no hay más que ver aquí el efecto, ¿no? No solamente por la manera de pintar, sino porque la preparación, además de eso, les da un efecto del efectismo, les permite pintar más rápido porque no hay que tapar tanto, les permite que en este momento, en lugar de que los blancos sean por transparencia de la preparación, es al revés. Son los oscuros los que son por transparencia de la preparación y los blancos son los que son superponiendo muchas capas para que lleguen a cubrir esa preparación coloreada. Así que, de esta manera, podemos ver cómo es esa evolución hacia el naturalismo, en la que el siguiente paso cualitativo es el cambio en el aglutinante. Si en un principio se utilizaban pigmentos molidos prácticamente directamente al intónaco del muro, luego se pasa al temple, que no deja de ser más que un pigmento aglutinado con una cola, que puede ser cola animal, al huevo, hay mucho templo al huevo, y a partir de ahí, en un momento dado, empiezan a añadirle un poco de aceite y se convierte en temple graso. Y con ese temple graso consiguen unas calidades, que ahora veremos, que no se conseguía con el temple normal. Y el siguiente paso fue el óleo. Cuando Van Eyck va a Italia y se da cuenta de que están utilizando un temple graso que produce unas calidades que él no conocía, empieza a desarrollarlo, y cuando vuelve a su país, a los Países Bajos, con su hermano, empiezan a desarrollar y a crear lo que hoy llamamos la pintura al óleo. Y con eso conseguían unos efectos que no se habían conseguido hasta entonces. De manera que un Cristo, como vemos en la izquierda, pintado al temple, es un Cristo pues, muy plano de pintura, en la que las capas claras de color las tienen que ir haciendo a base casi de rayitas, sobreponiendo capas, como sobrepone, y mientras, sin embargo, el Cristo que tienen a la derecha, que es de Carreño, del Cristo crucificado, pues se dan cuenta de que
casi hace falta tocarlo para darse cuenta de que no es una foto, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. El naturalismo no es el hiperrealismo. El hiperrealismo es un de los virtuosos que empiezan a copiar la realidad y la copian tal cual. Eso, alguien que, con perdón de los hiperrealistas, pero alguien que sepa pintar, es fácil que pueda llegar a pintar un cuadro hiperrealista. Un naturalista no, porque el pintor naturalista pone algo de sí mismo, es una esencia. Él absorbe la realidad y la interpreta. Y esa es la diferencia entre el naturalismo y el hiperrealismo. Pero como me voy por los cerros, cada vez cuando me lo digan... Los de Úbeda, exactamente. Bueno, entonces, la diferencia entre un temple graso y un óleo es lo que ven aquí. Si con el temple graso, que ya no era el temple anterior, que era mucho más opaco, conseguían ciertas transparencias a base de licuar mucho el temple, pues con el óleo ya consiguen unas transparencias absolutas, como pueden ver aquí, el paño del niño, e incluso es tan fina la capa de color que podemos llegar a ver el dibujo preparatorio, que son estas manchas negras que vemos por aquí. Este es el dibujo preparatorio, del que luego hablaremos. Se puede llegar con el óleo, hay un momento en el que entre las preparaciones blancas y el desarrollo del óleo pueden llegar a conseguir unas calidades y cualidades casi de miniatura. Imagínense a Durero, en fin, tantos pintores, estos pintores de los flamencos, en que cada pelo está hecho con una pincelada y realmente consiguen, si ven cada pelo además tiene matices, eso no se hubiera podido hacer con temple. Y finalmente, pues el paso siguiente es ya lo que decíamos de las preparaciones coloreadas y la pincelada. La pincelada hasta ahora, y sobre todo si lo quieren ver en este tipo de determinados, la pincelada no se tenía que ver, tenía que ser una cosa muy lisa, o sea, mármol puro. Porque si se veía la pincelada no era un buen pintor. A partir de Tiziano, la pincelada es la que coge protagonismo. Tiziano da un salto en la historia del arte al demostrar que la pincelada tiene tanto protagonismo como el mensaje en sí. Y que con la pincelada está demostrando que puede pintar con muchísima más expresión, el expresionismo, que con la capa de color muy lisa, ¿no? Y entonces esa pincelada va cogiendo cada vez más importancia a lo largo del tiempo hasta llegar al momento naturalista y más, eso sigue avanzando, ¿no? Pero ciertamente en este cuadro de la Virgen, de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, ven que aquí Carreño tenía una manera de pintar en la que las pinceladas más tersas eran las carnaciones y sin embargo los fondos eran pinceladas muy sueltas que aquí no se pueden ver, no se pueden apreciar, pero son pinceladas muy sueltas en las que juega con diferentes modalidades de pinceladas gruesas, rápidas, arrastradas, que veremos ahora, porque la pincelada es muy importante para dar el acabado. Un buen pintor tiene que saber pintar con aguadas, que son las que ven aquí. Una aguada es una pintura muy licuada, muy mezclada con aglutinante, para que prácticamente parezca una acuarela e incluso pueda llegar a hacer estos chorretones que vemos por aquí, que no le importa nada al pintor. Este es Tiziano, por ejemplo. No le importa nada porque es un efecto que casi casualmente le produce el acabado que él quería. Carreño también utiliza aguadas, como ven, aguadas en las que con una base muy licuada luego va metiendo pinceladas más gruesas hasta conseguir el acabado que quiere hacer. Otro tipo de pincelada es esta, que es una pincelada muy cargada de materia y muy densa, muy opaca, en la que no deja aparecer la preparación para nada, cubre absolutamente la preparación. Otro tipo de pincelada es esta misma. Yo, en la medida que pueda, las imágenes van a ser sobre cuadros de Carreño, ¿vale? Para que se hagan idea que Carreño efectivamente utilizaba todo tipo de pinceladas porque era un gran conocedor de la técnica. Este tipo de pincelada que ven aquí es una pincelada muy cargada de materia, pero a la vez tiene mucho aglutinante y por eso no se queda tan seca como la pincelada que veíamos en la foto anterior. Se queda mucho más licuada, parece casi mantequilla, ¿no? Y aquí al lado ven una pincelada muy arrastrada, muy seca, con muy poco aglutinante. Tiene casi solo color y con el pincel lo arrastra, ¿no? Aquí ven también en cómo esas pinceladas muy cargadas de materia se utilizan sobre todo para los toques finales, como pueden ver aquí. Luego están las arrasadas, como pueden ver aquí, que esto lo aprendió muy bien de su maestro, de Velázquez, que era un maestro en la pincelada,
Y bueno, pues es una pincelada con mucha materia y con muy poco aglutinante, de manera que cuando pasa el pincel prácticamente se queda la pintura que se queda enganchada en la tela, en la rugosidad de la tela, nada más, y por eso tiene este efecto que vemos aquí, en la que la tela es la que está reteniendo la pintura, nada más. Y luego hay otras licencias que podían tener los grandes maestros. En este cuadro de la Adoración de los Magos de Rubens, pues Rubens con la punta del pincel hace esto, escarba dentro de su propia pincelada para hacer este acabado como de pelos, ¿no? Bueno, pues eso son licencias que se permiten los buenos. Hay un último tipo de acabado que es muy importante, que son las veladuras. Las veíamos antes en los primitivos y sí se utilizan también en esta época, porque son necesarias, así como las pinceladas gruesas eran para los toques finales, a veces también los toques finales se hacen a base de veladura. Y maestro Velázquez era un gran maestro en esto. Si se acuerdan, en el cuadro de las Meninas, al fondo está el espejo que retrata a los reyes, que son los que se supone son espectadores, ¿no? Bueno, pues esto es una veladura. Este es el espejo que hay al fondo en el que se reflejan los reyes, y esto no es un brillo de mi foto. Este es el brillo que Velázquez hace del espejo, porque el espejo hace muchos brillos, y esto lo consigue con veladura, como lo consigue Carreño con este reflejo que se muestra aquí del propio rey reflejándose en los espejos de los águilas. Veíamos el cuadro o un trocito de las Meninas. Este es el cuadro en cuestión. Y es que con este desarrollo que he estado contando aquí, la pintura llegará no solo a tener esos fines didácticos religiosos que tenía en origen con la pintura románica y con todo eso, sino que se desarrolla un cierto intimismo. Hay muchos más géneros, hay bodegones, hay retratos, hay pinturas de interiores, de iglesias, de casas. Hay cuadros que quieren demostrar una escena cotidiana, como puede ser esta, lo que pasa es que desarrollada con mucha inteligencia. En fin, el cuadro pasa a ser un medio de comunicación y como tal, pues tiene un emisor, que es el pintor, tiene un receptor, que somos nosotros, los que vemos el cuadro, tiene un mensaje, que es lo que quiere contar el pintor, y, por supuesto, tiene un código, que es la técnica y el estilo. Así como los escritores tienen un código, que es la letra, la escritura, el código escrito, cada uno en su idioma, los pintores tienen el código artístico, pictórico, técnica y estilo. Evidentemente, cuanto mayor sea la formación del pintor, más culto será su código. Cuanta mayor formación humanística, más sabrá decir las historias con un deje, con un algo que le hace ser distinto, que si yo quiero pintar un nacimiento, pues pinto a la Virgen, a San José y al niño. Pero si lo quiero pintar diciendo algo más, a lo mejor lo pinto como Murillo en el cuadro de la visita de los pastores, ¿no? Carreño lo sabía. Carreño, como pintor bien formado, y no solamente con Murillo, sino él mismo desde pequeño, y por su erudición, porque se ocupaba de conocer muy bien lo que habían pintado otros pintores, y por eso en Carreño podremos ver pues, analogías con Velázquez, por supuesto, pero con la pintura veneciana en el colorismo, con Rubens y con Van Dyck en los retratos. Bien, pues como decía, Carreño lo sabe bien y entonces expone sus temas de una manera muy inteligente. Por ejemplo, el retrato pareja de Eugenia Martínez Vallejo, que es en su faceta desnuda. Él no quiere pintar a una niña de 6 años desnuda, le parece muy, muy duro y muy cruel, ¿no? Él quiere, con su formación humanística, darle otra imagen. Entonces, lo primero que hace es colocar, así como la que está ahora aquí tiene un fondo uniforme e incierto, que hace que solamente se vea la figura de la niña, aquí le pone un pedestal en el que se puede apoyar. Y de esa manera nos va a permitir, y lo veremos luego, que veamos la imagen desde otro ángulo para poderla ver. El código oculto que está utilizando aquí Carreño hace, por un lado, una referencia espacial con ese escalón o ese peldaño que pone para que se apoye y un fondo neutro luego, sino que la viste de Baco, del dios Baco, para darle un sentido mitológico a la niña desnuda, al darle ese matiz pagano, hace que se nos haga un poco más tolerable su desnudez.
Y eso no lo hace cualquier pintor. Cualquier pintor lo hubiera pintado desnuda y ya está. Él está buscando la manera. Y además, sobre todo, lo que hace es que nos fijemos en su cara, con el recorrido que luego veremos que hace. ¿Por qué? Porque nos está demostrando con 4 rasgos con los que hace el ojo que es una niña que está sufriendo, que tiene alma, que es humana y que no le gusta nada que le consideren prodigio de la naturaleza, que está ahí porque se lo ha mandado el rey y no tiene nada que hacer. Y Carreño lo sabe y lo pinta con todo el cariño que puede, ¿no? Para que el cuadro resulte al final, bueno, pues no disimula sus deformaciones porque no puede hacerlo, pero la humaniza. Y eso es un pintor bueno. Lo hace, ese mismo código lo puede expresar en cualquiera de sus facetas y como retratista, pues por ejemplo a la reina regente, la pinta, hace un guiño a la importancia que tiene como reina regente retratándola sentada, porque sentado solo podía estar el rey. Entonces le da una importancia muy grande al dejarla sentada y con un cuaderno, un papel, porque está gestionando los asuntos del Estado. También la pinta en el Salón de los Espejos, que era la sala más importante del Alcázar. Desgraciadamente, las pinturas murales de Carreño y de Ricci desaparecieron en el incendio, pero bueno, como mucho del Alcázar, ¿no? Pero testimonios son los restos que han quedado de dibujos y demás. Es decir, que el código con que pinta a la reina, por supuesto en su hábito de viuda, no es que fuera monja, es que era una reina viuda y las viudas en esa época se vestían así, pues la pinta hierática con todo el poder y el peso de la monarquía y de la corona sobre su cabeza. Lo mismo pasa con el cuadro tan bonito del Bufón, que recuerda mucho al Don Pablo de Valladolid, de Velázquez, porque Carreño está siempre bebiendo de las fuentes de Velázquez, aunque luego las interprete, ¿no? Pero en este caso, pues con esa luz que viene del lado, está consiguiendo que el Bufón, que en realidad era un actor de teatro, parece que esté declamando, ¿no? Que parece que está declamando y está recitando su obra. El talento es una cosa que, bueno, pues no todos los pintores tienen por qué tener talento para cualquiera de los géneros. Tener talento para el bodegón, el retrato, la pintura religiosa, ¿no? Había pintores muy buenos, como Sánchez Cotán, que el retrato, pues como ven aquí, no se le daba tan bien, pero como hay escritores que no se les da bien la poesía y sí la prosa, o músicos que se les da muy bien un tipo de música y no otra, ¿no? Bueno, hay pintores buenos, hay maestros y hay grandes maestros. El pintor pinta bien, el buen pintor pinta en varios géneros bien, el maestro es el pintor que ya ha conseguido tener una gran maestría y tiene además muchos alumnos, y los grandes maestros o genios, pues hay unos cuantos en la historia. Hay Tiziano, hay Velázquez, hay Rembrandt, Carreño, hay unos cuantos. Y el gran maestro es aquel que hace algo nuevo en la pintura, que es un escalón más, permite que los siguientes adapten esa manera o eso que él ha descubierto y sigan avanzando. Cuando Tiziano descubrió que la pincelada tenía muchísima importancia, dio un salto muy importante dentro de la evolución de la historia del arte. Ese es un gran maestro. Por supuesto, Velázquez, sin duda, es uno de los grandes maestros, como lo puede ser Rubens y como todos los que he podido. Como traigo aquí a Sánchez Cotán, para no dejarle con esta imagen, Sánchez Cotán era muy capaz de hacer grandes cuadros, como ven, y se acordarán de muchos de los bodegones que ha pintado. Por otro lado, él quería dejar de pintar bodegones y hacer otras cosas y no le dejaban. No sé si... ¿verdad? Bueno, hay otra serie de parámetros que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer una composición naturalista, ¿no? Uno de ellos es la composición y el recorrido. La composición, diríamos que es la manera de poner en escena el mensaje que el pintor quiere expresar. Porque con esto permite que la mirada se pasee de una manera eficaz, haga una lectura eficaz de lo que quiere expresar. Para eso, hace unos cuantos guiños al espectador para que haga un recorrido del cuadro tal y como él quiere, que subamos hasta donde él quiera para hacer. En este cuadro de la Inmaculada de Murillo hay una composición claramente piramidal y luego hay un recorrido. Este ángel está mirando al espectador, es un guiño para que entremos por aquí y con todos estos brazos levantados que tienen los ángeles, vayamos subiendo por la túnica de la Virgen hasta su mirada. Porque la mirada es la verdadera protagonista de esta composición. La mirada es una Virgen, es una iluminada, es una
Iluminada es el momento de las Inmaculadas, en el que se pintaban muchísimas Inmaculadas. Carreño pintó bastantes. Entonces está iluminada por ese don de la luz divina, que diría don Diego Angulo, ¿no? Y alrededor tiene todos los ángeles haciendo una corona de ángeles. En fin, todo apunta hacia la mirada y a su vez los rayos pues le dan esa concepción. Bueno, pues esas directrices el buen pintor las pone para que cuando nosotros vayamos a ver un cuadro sepamos cómo leerlo. Normalmente la tradición dice que un cuadro se empieza a leer por la izquierda, se recorre como quiera el pintor y se sale por la derecha. Lo veremos ahora. Otro de los paramentos importantes a tener en cuenta es el encuadre, que sería la distancia entre el objeto representado y nosotros mismos. O sea, que es el responsable de que nosotros veamos muy cerca o muy lejos lo que el pintor está representando, ¿vale? Está también el punto de vista, que es dónde se debe colocar el espectador para que hagamos el encuadre, es decir, para que veamos. En el cuadro que vemos aquí de Dalí, claramente es un punto de vista superior, desde arriba. En el encuadre del Cristo de Velázquez eso es un encuadre frontal. Estamos justo enfrente del Cristo para poder verlo perfectamente. Luego está la proporción, que es el espacio que ocupa el elemento representado dentro del cuadro. Aquí la proporción es 1/3, digamos, del cuadro. Aquí es mucho más. Bien, pues eso es un parámetro a tener en cuenta a la hora de hacer esa composición, para que nosotros nos fijemos. Aquí está dando casi Dalí más importancia al fondo que al punto representado del Cristo, al que apenas se le ve, ¿no? Si viéramos ahora el cuadro del Cristo crucificado, que es de Carreño, que es el cuadro que actualmente estoy restaurando en el Prado y que estoy casi terminando. Bueno, pues es un cuadro que estás visto también frontalmente, como el Cristo de Velázquez, del cual aprendería. Pero tiene una serie de guiños que tenemos que aprender a ver. Y esa base de aprender a ver un cuadro, aprender a mirarlo, aprender a ver las directrices que el pintor nos está dando. Es un ensayo, se aprende. Claramente estamos entrando también por aquí, como nos dice este ángel que muy amablemente nos da su espalda, para que entremos en la composición. Entramos en un círculo de angelitos, de Putin, que nos están dirigiendo también hacia el Cristo justo antes de que se muera. Por supuesto, están los emblemas o la simbología propia del Calvario, que es el clavo, la calavera y la tibia. Pero luego hay otra serie de guiños que nos hace Carreño, que es, por ejemplo, esta S que se forma con el paño que sigue el niño, que es la S de esclava, la esclavitud, el esclavo, es una hermandad de esclavos del Calvario. Y luego el movimiento de los ángeles y el movimiento de la propia falda del Cristo nos hace subir de una manera contorneada hasta la cabeza, ¿no? Entonces, ese hieratismo que tiene esa composición se está moviendo un poco por ese color rojo de la falda tan inusual, la falda en sí ya es inusual, por ese movimiento de los ángeles alrededor y sobre todo por este costado que también nos está llevando hacia una cara y hacia una corona de flores, inusual también en este tipo de composición. Este es un cuadro que en realidad está queriendo expresar un Cristo escultórico, digamos. Es un Cristo vivo en la cruz, pero en un ambiente en el que parece que es una escultura. O sea, está en un pedestal con un baldaquino, con unas cortinas que unos ángeles están abriendo para que se le pueda ver. Es decir, no es un Cristo que esté en la montaña del Calvario, sino que está fuera de lugar. Entonces, todo esto está haciendo que también se entienda la composición con una serie de fugas que nos llevan hacia el fondo y también esto que está cerrando la composición para que no se nos vaya demasiado la vista, porque en el fondo nos tenemos que quedar aquí. Todas esas directrices son cosas que el pintor nos está enseñando con su manera de pintar y que nosotros tenemos que ser capaces de entender. Y para ser capaces de entender, el cuadro tiene que estar en buen estado. Un cuadro que tiene un barniz muy amarillo porque se ha oxidado deja de mostrar lo que el pintor quiere hacer. Si vamos ahora a nuestras niñas, pues María Eugenia Vestida tiene claramente una composición cuadrada muy central para que veamos prácticamente el vestido, que el rey le dijo a Carreño que la vistiera
que la pintara vestida con traje de corte y desnuda. El traje de corte en esa época era un traje muy lujoso y Carreño quiso no solamente enseñar el traje de corte, porque de esa manera ensalzaba un poco el valor de esta mujer, que a la pobre la habían llevado a una corte para enseñar su naturaleza, sino que ocultaba un poco esas anormalidades que tenía. Con esta composición nos estamos fijando en el traje prácticamente solo, pero hay una serie de directrices, la vista va a la mano y de esa manera entramos en la composición, nos lleva al hombro y casi con esa flecha del lazo que tiene en el hombro llegamos a la cara. Esa cara redonda, que al final es casi como una tarta, ¿no? Es una cosa muy cuadrada, un prisma y el redondito de la cabeza, ¿no? Carreño sabe que es una mujer desproporcionada, pero intenta no hacerlo tan visible. Le pinta la cara, no tiene más remedio que pintarla redonda, pero no es allí donde nos estamos reteniendo, sino que rápidamente, con esa mano que se eleva por el otro lado, salimos de la composición. Sin embargo, como decíamos antes, no pasa lo mismo con la imagen de María Eugenia desnuda. Aquí, lo primero que hizo, como decíamos antes, es ponerla en un pedestal y el cuerpo se le contornea. Y entonces es la pierna la que nos está diciendo que entremos en la composición. Y la pierna nos desvía rápidamente hacia la mano y nos vamos a la cara. Esa cara que veíamos antes con esos ojos tristes, esa expresión tan dura, ¿no? Tan triste, porque Carreño quiere que nos centremos en la cara. Inevitablemente nos vamos a ir a la tripa, porque está además iluminada, estratégicamente iluminada para que la veamos muy redonda. Pero si se fijan, al final no parece tan gorda, ¿no? El hecho de que esté medio vestida con estas uvas, vestida de Baco, y el hecho de que la veamos con este escorzo, me salía, hace que se pierda un poco la imagen de una monstrua y estés viendo a una mujer, a una persona, a un humano. ¿Y cómo lo hace eso? Pues haciendo un punto de vista desplazado. Es decir, el espectador, para ver bien el cuadro, pasa lo mismo con la otra, se tiene que poner no enfrente, no como nos pondríamos con el Cristo crucificado, sino que si nos desplazamos un poco, que es el punto de vista desplazado, lo veremos de verdad como lo ha querido pintar Carreño, que es con un escorzo en el que ves mucho más el volumen del cuerpo, pero sin que se deforme, ¿no? Aquí estamos volviendo a hablar en dos cuadros de Carreño, de Juan José de Austria y del Duque de Pastrana. Quiero hablar de la proporción que veíamos antes. No es lo mismo un retrato en el que el retratado ocupa prácticamente todo el espacio que un retrato en el que el retratado solo está ocupando esta parte, ¿no? Aquí está haciendo un guiño a los retratos de Rubens, claramente, y sobre todo de Van Dyck. Es una manera muy evolucionada de retratar, que excede a lo que había aprendido incluso de Velázquez. Lo más importante, o una de las cosas más importantes en estos retratos, en estos cuadros, para conseguir esos efectos es la luz. La luz tiene que estar muy bien pensada para que ilumine los elementos de manera inteligente, los más importantes de la composición, para que los ojos se nos vayan a ver las cosas que están iluminadas y a ver en segundo término las que no están tan iluminadas. De esa manera consiguen efectos pues, de contraluces o efectos de luz tenue. O sea que la luz tiene que estar muy pensada desde el primer momento. Y puede ser una luz que esté dentro del propio cuadro, como vemos en este cuadro de Ludovico Carracci, que es muy anterior a la época que estamos hablando de Carreño, o puede estar dentro del cuadro, como en el cuadro el caso de la adoración de los pastores de la que hablaba antes, en el que el foco de luz es el niño. Y el niño está tan iluminado per se, por ser quien es, que ilumina la escena y la luz llega donde el pintor quiere que llegue. Es decir, el fondo no está prácticamente nada iluminado, se iluminan los pastores vagamente, San José y luego pues la mula del buey. Pero realmente la escena que él quiere iluminar es esta. Y eso es gracias a esa luz que ha sabido enfocar de manera magistral para que lo podamos leer. La luz igualmente puede ser una luz muy frontal, en la que el objeto se ilumina frontalmente, como es el caso de la Virgen de Atocha, en el que a pesar de esa luz muy frontal, sin embargo, consigue unos efectos tenues, no como haría Caravaggio, en el que son fogonazos o Rivera, contraluces, contrastes oscuros, claros. Aquí los oscuros se desvanecen hacia las medias tintas y hacia las luces, a pesar de porque es una luz tenue, es muy frontal pero es tenue. Aquí tenemos una luz que viene de un foco desplazado para iluminar
esta parte de la figura y dejar un poco más en sombra, de forma que consiga que el efecto espacial sea con ese fondo, que en el fondo es incierto, a la manera de Velázquez. O la luz a veces también viene de arriba e ilumina estratégicamente la cara por arriba y deja estas partes de abajo prácticamente en penumbra. Por tanto, la luz es importantísima en los cuadros. Hablaba antes de que en esta época hay tres exponentes muy grandes de la pintura de la escuela madrileña, que son Carreño, Ricci y Herrera el Mozo. En los tres veremos puntos en común muy importantes, pero sin embargo los tres se diferencian claramente. Un ojo acostumbrado a ver unos y otros puede distinguir perfectamente si un cuadro es de Carreño, es de Ricci o es de Herrera. ¿Y por qué? Pues a pesar de que los tres tenores que vemos aquí parecen iguales, cada uno tiene un trazo y una pincelada muy distinta, que lo podremos ver no solamente a simple vista, luz visible, sino también con los análisis técnicos que podemos hacer. Como ven, la paleta de colores en los tres, por la época a la que nos referimos, es muy similar. Sin embargo, Carreño será mucho más dado a una paleta más cálida, Ricci tendrá unos colores más fríos y Herrera pues hace una mezcla, porque Herrera era Herrera, y eso hablaremos otra vez de cómo era Herrera. Entonces, hablamos aquí de trazo y pincelada. Si el trazo es la línea que hace el pintor con el lápiz al hacer el dibujo, tanto si son dibujos muy preparatorios como este que ven aquí, como si son dibujos, el trazo es muy determinante, es como la caligrafía del pintor. Si uno ve un trazo y distingue, y lo conoce, vaya, puede distinguir si es de Velázquez, de Carreño, de lo que sea. Es decir, es lo que lo va a distinguir sobre otros pintores. Y ese mismo trazo lo va a llevar más adelante en los siguientes fases del proceso creativo. Es decir, esto es una radiografía de un cuadro de Carreño en el que está haciendo la primera parte del cuadro, que sería el bosquejo, cuando manchan. Y ya ven como el trazo es igual que el trazo que tiene a lápiz, porque es su manera de pintar. Si yo hago la A así, la voy a hacer así con pluma, con pincel o con lo que sea, y es lo que le distingue al pintor. Por lo tanto, el dibujo, que nosotros lo podemos ver ahora gracias a técnicas avanzadas como son de infrarrojo y todo eso, es muy determinante. Un cuadro en el que no hay un dibujo preparatorio es muy fácil que sea una réplica o un falso, porque el pintor, por muy bueno que sea, tenía que hacer una serie de referencias con dibujo para poder luego encajar el cuadro. Entonces, hay del cuadro que al hacer un estudio de infrarrojo no tiene dibujo. Probablemente sea un cuadro no del 17, sino del 19, una cosa así, ¿no? Bueno, pues así, de la misma manera que el trazo se repite con el pincel. ¿Ves los pelos? Pues en los dibujos preparatorios que hará el pintor claramente los repetirá cuando esté haciéndolo con el pincel. Siempre está haciendo una serie de pruebas, lo que decía antes, que no se llega a la excelencia directamente, sino es a base de trabajo y trabajo y trabajo, ensayo de error, como hacen los pintores con sus dibujos, en los que van haciendo diferentes ensayos hasta dar con el momento exacto de lo que quieren representar. Pero este tipo de rizos que vemos aquí los veremos también cuando los tenga el cuadro ya hecho, ¿no? Este tipo de naricillas redondas los veremos, y eso es lo que va a distinguir a Carreño de otros pintores. Como vemos aquí en este tipo de dibujos, pues son muchos ensayos hasta llegar a dar con la imagen que quiere dar en el cuadro. Entonces no es que haya ido directamente y ya pinta el cuadro, sino que ha hecho muchas pruebas. Normalmente son ensayos del natural, de niños o de personas, que está pintando y las pone de diferentes maneras, posan, para ver en qué momento o cuál es la forma en la que los quiere pintar y retratar. Pero si ven ya, pues habrá una serie de elementos muy característicos del pintor que se van a repetir. Si se acuerdan ahora, y se lo pondré luego, creo, esta imagen de este ángel aquí, el brillo en la nariz, el ojo con una raya aquí, los labios, lo estamos viendo también en María Eugenia Martínez Vallejo. Bien, el proceso creativo de una obra en la pintura barroca es prácticamente similar en todos. Es lo que decíamos antes, la técnica puede ser muy parecida, pero el estilo determina el pintor. Es un soporte que hay que prepararlo, luego hay un aparejo y una imprimación, que es la preparación del soporte, unos dibujos preparatorios, un bosquejo, que es manchar el cuadro, poner los volúmenes y las primeras capas de color, luego va la aplicación del color, propiamente dicho, las pinceladas de acabado, retoques de acabado y un barnizado final.
Bien, pues el soporte en esta época ya prácticamente siempre es tela, lienzo. Si bien algunos pintores todavía quieren pintar en tabla, cosa bastante más engorrosa por el peso, porque se rompen, por todo, ¿no? Por eso el lienzo pues, ocupa sobremanera el espacio de soporte preferido, ¿no? Hay muchos tipos de tela que se utilizan, desde los tafetanes de ligamento simple, que es la tela de saco, de trama cruzada, a los de ligamento compuesto, que pueden ser mantelillos, pueden ser espigas, pueden ser diferentes tipos de mantel. Este, que es el cuadro, la tela del Cristo crucificado, como ven es un mantel. Se llamaban así porque se utilizaban para manteles. En la Sevilla y en la época del 17, ven este dibujo de rombos. Hay muchos dibujos, pero lo cierto es que dan un aspecto muy liso. Estos pintores que habían pintado tanto en pintura mural, a veces les interesaba que el lienzo no tuviera rugosidad, porque querían darle un acabado muy liso, y en este caso utilizaban manteles. ¿Qué ocurría con unos y otros? Por un lado, los ligamentos de tafetán se hacían en unos telares que no tenían un ancho mayor de 1 metro. Entonces, cuando querían hacer grandes formatos, tenían que coser varios paños, con la aparición tan molesta de la costura que vemos aquí. Cuando vemos costuras en un lienzo es porque son varios paños cosidos. Entonces, el pintor lo tenía que tener muy en cuenta para que no le cogiera esa costura en algún elemento importante de la composición. Eso lo hacían todos los pintores, menos algunos, como Tiziano, que se permitían el lujo de poner la costura en mitad de la cara de la Virgen. Esta costura no solamente estéticamente es fea, sino que con el tiempo la pintura, como está en diferente nivel que la otra, acaba levantándose y perdiéndose. Por lo tanto, es un punto a tener muy en cuenta a la hora de la conservación del cuadro. Los pintores, cuando saben que van a tener una postura, como este cuadro de Santo Domingo de Guzmán, de Claudio Cuello, lo ponen en un sitio donde no esté entorpeciendo la visión de la cara o de las varas importantes del cuadro. Entonces, como decía, los tafetanes hay que coserlos para hacer grandes formatos. Sin embargo, los manteles se hacían en telares que permitían anchos mucho mayores, hasta 2 metros incluso. Por lo tanto, en grandes composiciones, si el pintor se lo podía permitir, porque costaban bastante más, eran más caros, pues utilizaba este tipo de soportes, que además de no tener que coser diferentes paños, les permitía tener una superficie mucho más lisa, que no siempre la buscaban. Aquí Tiziano está buscando la rugosidad de la tela para que la luz haga en la refracción un relieve y un brillo especial. Es decir, que todo está previsto y predeterminado. En el proceso creativo todo está visto con antelación, desde la selección del soporte hasta el barnizado final. Todo está previsto. Entonces, luego la preparación no es más que dejar preparada la tela para poder pintar sobre ella. Lo primero que se hacía, según Palomino, que era uno de los grandes tratadistas de pintura, justo posterior a Carreño, pero llegó a conocerlo, según Palomino, el aparejo es esa capa interna con la que se impermeabiliza la tela, que puede ser de cola, de yeso y cola, y en esta época es muy característico, y esto lo descubrimos mis compañeros del Prado, del gabinete técnico, muy característico un tipo de aparejo impermeabilizada que era con la cernada. La cernada es la ceniza resultante de cuando se quemaba madera, que en esa época se quemaba para todo. Y entonces esa ceniza que quedaba se utilizaba para hacer la colada. Cuando nosotros hacemos la colada, lo que no sabemos es que procede de ahí, y es que esa ceniza se ponía sobre una rejilla y debajo había un cubo. Se pasaba agua y el agua que se colaba a través de la ceniza se quedaba compuesta químicamente como si fuera lejía, y con eso se lavaba. Entonces, por eso se llamaba la colada. Y ese resultante, ese resto de ceniza que quedaba una vez pasado el agua, la utilizaban los pintores para impermeabilizar el lienzo. Y es lo que se llama cernada, como ven aquí. Y le daba este aspecto. Esto es un ensayo que hicimos en nuestros laboratorios, bueno, pues de una trama muy abierta a una trama más cerrada. Sobre ese aparejo se daba ya la capa de imprimación, que como veían antes puede ser blanca o coloreada, dependiendo de los efectos que quiera utilizar el pintor, ¿no? Porque juega mucho con la preparación, como veremos a continuación. Aquí esto es una macro tomada de una micromuestra. Cogemos muestras de cuadros de zonas donde realmente no sean importantes, por ejemplo, de un borde o de los cantos del cuadro si tienen pintura, y los analizamos con microscopio. Y entonces nos permite ver los diferentes estratos, las diferentes capas de la pintura. En este caso veríamos aquí un aparejo blanco
y luego ya las diferentes capas de pintura. Aquí vemos una imprimación roja, el aparejo más claro, también de Cernada, una imprimación coloreada y luego las diferentes capas de pintura. Este aparejo, esta imprimación llega a ser un elemento más de color en la paleta del pintor. Muchas veces quiere que asome para que le dé un tono más cálido a su cuadro, en el caso de que sea una pintura, una preparación coloreada. Pero también a veces lo deja claramente para hacer un reborde, como podemos ver aquí. Aquí se puede ver este reborde o en muchos tonos, porque consigue volumen con ello, ¿no? Está consiguiendo que el límite de una cosa que pinta con otra, al dejar a la vista la preparación, se queda bien marcado sin necesidad de hacer un reborde con pincel. Son técnicas que los pintores van aprendiendo a medida que van viendo las técnicas de otro. Este es un cuadro de Zurbarán, que es, como saben, la generación anterior a Carreño, un poquito anterior, sí, incluso. Y luego está el dibujo preparatorio. Murillo sabía muy bien, como buen pintor, dibujante y académico de la Academia de Sevilla, que el dibujo era fundamental a la hora de hacer un buen cuadro, porque con él, como veíamos antes, es con lo que se está ensayando para coger el momento justo en el que se tiene que representar la escena. Y es importantísimo desarrollar mucho el dibujo, y por eso él invitaba a todos los pintores, a través de la Academia que montó en Sevilla, a que hicieran todo un aprendizaje a partir del dibujo. Y cuando ya sabían dibujar, pasarían a pintar, ¿no? Entonces, en su autorretrato, si recuerdan, y lo veremos ahora, en el lado izquierdo, que es el más importante del cuadro, pone la parte del dibujo, y en el lado derecho, sin embargo, pone la parte del color, porque él sabía, esto si continuáramos es el autorretrato de Murillo, él sabía que es con el dibujo con el que se consigue el éxito de los cuadros, ¿no? Entonces el dibujo puede ser, como veíamos antes, unos dibujos muy rápidos, hechos rápidos para hacer una composición que sea una primera idea, en la que en el caso de Carreño ya se está viendo el trazo característico suyo. Pueden ser ensayos en un mismo dibujo para ver diferentes expresiones, o pueden ser dibujos más acabados, como vemos a la derecha, con lápiz rojo, con lápiz blanco, con lápiz negro, en el que ya se está haciendo un sombreado, un acabado ya mucho más parecido al que tendrá en el lienzo. Por discretos o por ensayos previos que sea el dibujo de Carreño, ya estábamos viendo en él la maestría, esos toques rápidos que hará luego con las pinceladas finales en el cuadro, esos trazos rayados que hace así en sesgado. Este ojo con este párpado y una raya lo repetirá prácticamente siempre. Es decir, que viendo un dibujo, cuando se conoce a un pintor, se distingue perfectamente quién es el pintor, ¿no? De hecho, muchas veces los personajes que representa los repetirá. Probablemente este dibujo lo haya hecho para esta otra composición y, sin embargo, la utiliza porque se quedan como referencias. No había fotos, entonces se quedaban con los dibujos como referencia y utilizaban esos patrones para luego otros cuadros, ¿no? De la misma manera que ellos mismos a veces se copiaban porque le pedían réplicas de un cuadro que había tenido mucho éxito. Oye, pues hazme otro. Bueno, vale, pues te lo copio. Bueno, pues tenía esos patrones y lo podía volver a hacer. Entonces, este dibujo, que ya ven que incluso esta forma de la oreja que ven aquí se la repite aquí, la forma del ojo, en fin, es una manera de pintar que, aunque pensemos que cada cuadro es distinto, hay un denominador común, que es Carreño. En los estudios técnicos que nosotros hacemos, por ejemplo con infrarrojo, vemos el dibujo preparatorio. Si este es el dibujo que ha hecho sobre un papel, al proyectarlo sobre el cuadro, dejará una traza que con el infrarrojo podemos ver. En el caso de Carreño utilizaba mucho el carboncillo y, curiosamente, con el infrarrojo el carboncillo apenas deja señal. Pero sí con otras técnicas que ahora estamos desarrollando y que son impresionantes. Podemos llegar a ver el carboncillo, la plumilla, el lápiz, cualquiera que sea las técnicas que ha utilizado para proyectar el dibujo. Pero siempre quedarán una serie de cosas que le hace referencia a un dibujo, porque el dibujo, una vez plasmado con el carboncillo, lo fijan con pincel y ese sí que se puede ver con el infrarrojo. Y ese mismo dibujo, bueno, pues aparecerá luego. Como ven, el efecto del dibujo es prácticamente igual en el efecto en el cuadro. Por eso decía Murillo que era tan importante saber dibujar, pues si no, nunca conseguirían un efecto final. Eso es en esta época, sin detrimento de lo que hacen los pintores de ahora, que obviamente el dibujo ha pasado a segundo lugar. Hemos llegado a una evolución en la que el estilo o la moda o lo que sea es muy distinta, pero estamos centrándonos en la pintura barroca de este momento, ¿no? En el que el dibujo
el naturalismo, la expresión, la espontaneidad eran lo más importante. Bueno, Carreño, como saben, era retrato oficial del rey, no solo como pintor del rey, sino como pintor de cámara. Y por eso también se convierte un poco en cronista del rey, ¿no? Que es un poco lo que pretendían. Vuelvo a decir, no había fotografías, luego la única manera de dar publicidad a lo que pasaba en la corte o al rey era haciendo retratos. Entonces, cuando el rey llegó, lo pintó por primera vez Carreño a los 10 años, que es el cuadro que está en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, pues pintó a un niño que, para que no pareciera tan pequeñito, todo el entorno que había del Salón de los Espejos lo redujo a su tamaño para que no pareciera un niño pequeñito, que no parecía oficial, no parecía regio, ¿no? Entonces redujo la mesa, redujo las águilas, redujo las bolas donde está apoyado a la pata del león y lo dejó todo a su tamaño. Después, cuando el rey se fue a casar, tenía que casarse con la princesa francesa, María Luisa de Orleans, no me salía, pues tuvieron que hacerle un retrato y obviamente no iban a llevar este retrato. Entonces actualizaron el retrato oficial y pintaron al rey ya con traje de armadura, un retrato realmente oficial, ¿no? Y ya se ve que es un rey o un personaje 10 años mayor que lo que había pintado antes Carreño. Y después pintó el último retrato que se le pintaría, en el que ya está pues, mucho mayor, es un rey ya cansado, con una expresión muy distinta. En el retrato de Carreño estamos viendo cómo ha bebido de las fuentes de Velázquez en las fórmulas cortesanas que Velázquez había establecido, porque no es que las hubiera establecido él, es que Felipe IV y la monarquía de Felipe IV fue la cosa más estricta en cuanto a protocolo que podamos imaginarnos. Entonces los retratos no se pintaban, pues ahora píntame así, no. Había una serie de leyes y de fórmulas para hacer los retratos oficiales. Entonces Velázquez había establecido una serie de pautas que a su vez venían de Antonio Moro, que a su vez venían así, ¿no? Y Carreño utilizó esas pautas de Velázquez, pero le dio una vuelta más. Y era en la elegancia y en la evolución, digamos, en la iconografía del retratado. Ya no lo deja exento con unos fondos prácticamente inciertos, sino que pone la sala de los espejos para ver que el rey, a pesar de su juventud, es el rey, porque está en la sala más importante del Alcázar. Y además, pues las influencias que ya ha podido tener de Rubens y Van Dyck hacen que le dé al retrato una elegancia que no tenía, no es porque Velázquez es único, pero una elegancia distinta que lo que plasmaba Velázquez, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al proceso creativo, una vez que tiene el dibujo hay que proyectarlo sobre la preparación. Entonces, esas proyecciones se pueden hacer de distinta manera, se pueden hacer a mano alzada, como vemos aquí, que entonces a veces no es que se equivoque, sino que al principio había pintado aquí una cara y, como es dibujo, pues luego se da cuenta de que le gusta más la cara mirando hacia el otro lado y entonces la modifica. Como la pintura va a tapar ese dibujo, no pasa nada. Pero es de aquí que nosotros con los infrarrojos descubrimos todos esos secretos que ellos habían tapado. Entonces, bueno, pues como ven, está hecho un dibujo muy rápido a la prima directamente sobre la preparación. Otra manera es haciendo una cuadrícula, que lo habrán visto no tanto en los cuadros porque se tapa con el dibujo, pero sí en los dibujos que hacen los niños o en las escuelas de pintura, se hace una cuadrícula y entonces un dibujo que hemos hecho sobre un papel de este tamaño, cuadriculamos el cuadro y vamos proyectando en cada cuadrícula lo que vale. Sería como una transposición a grande. Y por último hay también una técnica que es el estátido, que es sobre el dibujo se hace un calco y ese calco se agujerea con un buril, se va agujereando por el contorno. De manera que luego, con un tampón cargado de polvo o de carboncillo, se pasa por encima, y por supuesto el calco se pone encima del cuadro ya, y se traspasa ese calco, ese carboncillo al cuadro. Entonces quedan una serie de puntitos que luego ya el pintor completa con el trazo. Bueno, y una vez proyectado el dibujo, llega la hora del color, ¿no? Que veíamos antes. Bueno, pues cada pintor tiene su paleta. Unos les gustan más los tonos fríos, otros les gustan más los tonos cálidos. Esta es la paleta que veíamos en Murillo, en la que, bueno, pues nosotros hemos podido llegar a identificar todos los colores, azul oscuro, la carroca y todo eso, pues a base de más o menos tener idea de cómo son los pigmentos, por supuesto, porque no hemos podido coger un trozo y analizarlo, pero sí que sabemos cómo es el resultado de los colores y los hemos podido identificar. Bien, ¿el color cómo se pone?
Pues una vez que está hecho el dibujo, he cogido este cuadro de Montañés, pintado por Velázquez, porque es que en un solo cuadro puedo explicarlo todo. Es un cuadro magnífico que no sé si conocerán, del escultor Antonio Montañés. Una vez que ha realizado el dibujo que vemos aquí, Montañés estaba haciendo una escultura, por lo tanto lo retrata Velázquez haciendo una escultura. Pasa a hacer el bosquejo. El bosquejo son las primeras pinceladas, con las que consigue dar luces, sombras, hacer el primer modelado. Suele ser en colores muy opacos, blancos, negros, tierras. Con eso el pintor va manchando el cuadro, se llama manchar. Va manchando y va dando los volúmenes, todos los efectos que luego va a ir coloreando. Suelen ser colores neutros porque luego aplica el color. Cada pintor tiene su maestrillo, tiene su librillo, pero más o menos es así. Y este sería, digamos, el bosquejo. Va manchando. A partir de ahí va aplicando capas de color hasta dar con el aspecto final y finalmente hará las capas, los toques finales con los que hará los brillos, los diferentes matices que quiere resaltar. Todo esto. Carreño pues sigue un poco esa pauta. Sobre una preparación que muy a menudo no era roja, sino una preparación más clara, va haciendo una serie de capas de color con las que consigue dar las tonalidades planas de lo que quiere hacer. Y luego quita esa parte plana aplicando veladuras, empastes, colores, todo eso. Si lo vemos en la estratigrafía, vemos un aparejo de cenizas, como veíamos antes, una imprimación blanca que no roja, y sobre esa imprimación ha ido poniendo manchas de color rojizo si es carnaciones, de color verde si es para árboles, de color azul si es para cielos, manchas que le van permitiendo luego ver espacialmente lo que va a querer pintar, ¿no? Entonces, en la cuarta vemos ya la carnación propiamente dicha y luego unos remates de veladura. Cuando ya ha terminado el cuadro, el pintor, porque lo da por terminado con tanta pincelada, seca, arrastrada, en fin, todo eso, pues a diferencia del temple, que no se barnizaba, el óleo hay que barnizarlo, porque de esa manera se nutre mucho más el color. El barniz no es solamente una capa de protección para nosotros que nos dedicamos a la conservación de la pintura, fundamental, si bien se oxida y amarillea, sino que también nutre el color y hace que al estar nutrido se vean mucho más los efectos de profundidad, de volúmenes, todo eso que el pintor ha querido pintar. Entonces el barniz no es más que una resina, que en tiempos era resina almáciga o dámar, disuelta en un disolvente y luego se cuela. Aquí he traído yo pues el barniz. Nosotros en el Prado lo hacemos nosotros porque de esa manera sabemos que no tiene ni conservantes ni nada, ¿no? Como hay ahora en las bebidas, sin dulcificantes ni conservantes. Pues tenemos la resina, que es esta, una vez disuelta en el disolvente adecuado, pues sale un barniz que puede ser más o menos amarillo dependiendo de la pureza de la resina. Cuando el barniz se va oxidando por efecto de la luz, del tiempo, porque claro, la luz hace que el barniz se oxide y se vuelva amarillo. La oxidación lo vuelve amarillo y después de amarillo se vuelve opaco. Entonces, cuando un barniz empieza a estar oxidado, gana en opacidad y, por tanto, la pintura pierde transparencia. Y al perder transparencia ya no veremos los diferentes planos. Es cuando hay que limpiar un cuadro. Si lo dejáramos envejecer muchísimo, ya se volvería pardo. Y este que traigo aquí es un barniz sintético, que nosotros no utilizamos. En el Prado la pintura es una pintura clásica, no tenemos pintura moderna como les puede pasar a los del Reina Sofía, en la que los materiales, los pigmentos son sintéticos y los barnices también lo eran, por lo tanto tienen que utilizar lo mismo que utilizan los pintores, ¿no? Nosotros utilizamos materiales afines. Entonces, el barniz sintético, que a priori es muy transparente, como ven aquí, la experiencia nos dicta que se vuelve irreversible y para nosotros es fundamental que todo lo que pongamos en un cuadro dentro de los años que sea se pueda volver a quitar, porque el restaurador de dentro de 100 años que tenga que restaurar el cuadro que yo he hecho agradecerá mucho que haya puesto un barniz que se disuelva, un color para reintegrar que también se quite fácilmente, porque si no tendrá que utilizar un disolvente muy duro. Entonces, el barnizado se hace cuando la obra ya está seca, lógicamente. Pero a veces había que entregar tan rápido la obra que no daba tiempo a que el cuadro se secara. Y muy frecuentemente nos encontramos esto, que son trozos de la cerda, son cerdas de la brocha con que barnizaban. Hay que tener en cuenta que los cuadros antaño se veían con velas o con luz natural. Cuando se abrían las ventanas no se veían con luz eléctrica. Por lo tanto, había muchísimos detalles que pasaban desapercibidos. Y máxime cuando los cuadros estaban en un altar, encima de un altar, y se veían a 5 metros. Cuando
en este caso es Murillo, pintó este cuadro, pues probablemente él ni se diera cuenta de que se le iban quedando pegados, porque a mí a veces cuando barnizo me doy cuenta y entonces los tengo que quitar, ¿no? Las brochas de ahora son mucho más buenas, o sea que probablemente ni lo viera, pero con el tiempo nosotros sí nos encontramos a menudo. Spoiler, las dejamos, nunca los quitamos. Se quedan porque es un testimonio grandísimo, histórico del pintor, ¿no? Nos está enseñando cómo pintaba. Bien, pues cuando un barniz empieza a estar muy amarillo, opaco, por efecto de la oxidación, es cuando tenemos que entrar nosotros en escena, los restauradores. Antes me preguntaban diferencia entre conservador y restaurador. El conservador se ocupa de la parte histórica del cuadro y nosotros nos ocupamos de la parte matérica del cuadro. Entonces, cuando un cuadro empieza a estar tan amarillo, es muy fácil para el conservador, saber cuándo un cuadro tiene que restaurarse cuando vemos que la pintura se está cayendo. Eso es muy fácil, pero hay que ser un buen conservador cuando ve que el cuadro pasa si no lo ves. ¿Por qué? Porque el barniz empieza a hacer su papel de oscurecedor. Entonces, los planos dejan de verse. Y es en ese momento cuando el conservador dice, este cuadro hay que limpiarlo. Entonces, pues como ven la diferencia, cuando el cuadro se limpia recuperamos estos fondos, pero ya no solo el fondo, que podrían decirme, pues sí que se ve, pero se ve casi en el mismo plano que Los Ángeles, no hay profundidad. Aquí, sin embargo, hay una profundidad grandísima, hay una fuga hacia el fondo que nos lo ha permitido al quitar ese barniz amarillo y poner un barniz nuevo transparente, por tanto, ¿no? Toda esta restauración lo tenemos que hacer desde la documentación técnica y la documentación histórica. Esto es como un enfermo que va al hospital. El médico no puede ver lo que tiene si no pasa por rayos o por lo que se raya, lo que sea. Pues aquí nosotros también hacemos esos estudios preliminares, que son las radiografías, las estratigrafías, los infrarrojos, en fin, ultravioleta, un sinfín. Y eso nos permite conocer el cuadro en su estado real, en cómo está la materia. Porque si conocemos la materia al identificarla y si conocemos cómo está, podremos saber cómo restaurarla. Cuando un médico sabe que el enfermo tiene mocos y además tiene fiebre, pues es gripe. Pues aquí nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Conociendo la materia y conociendo luego, además, con el estudio histórico, la deriva que ha tenido el cuadro, los avatares, si tuvo que pasar un incendio, como los del Alcázar, si salió en época de Napoleón en carromatos, con lluvia, lo que fuera, si lo han cortado o no cortado, en fin, todos esos avatares que al final son también la historia de un cuadro, pues si no los conocemos, difícilmente podremos dar solución a la obra, ¿no? Por tanto, la parte primera de la restauración en compañía o colegiadamente con el conservador y con los técnicos es hacer un estudio del cuadro. Y una vez que se tiene conocimiento de todo el cuadro, se puede llegar a definir hasta dónde se quiere restaurar, qué es lo que queremos conseguir, qué podemos conseguir con el estado de conservación que tiene el cuadro, porque a lo mejor está tan dañado que no podemos conseguir muchísimo. Hay que intentar dar la imagen más fidedigna al autor, más fiel a lo que el autor quiso decir y más digna al cuadro. Entonces, eso solo lo podremos conseguir si conocemos cómo está el cuadro, por dentro, sus tripas, ¿no? Entonces, una vez que los estudios técnicos nos han dado información, pues al final la mano que mece la cuna es la nuestra, ¿no? Pero siempre iremos respaldados o apoyándonos en lo que el conservador o los técnicos nos vayan diciendo. Si en un momento dado me doy cuenta de que tengo un problema porque un determinado repinte, que es decir, una pintura no original sobre el original, no se me disuelve con nada, e iré al químico y le diré, cógeme una muestra del hisopo que estoy haciendo, analízamelo y dime qué tiene para que lo pueda disolver. O si me estoy encontrando con algo raro en el cuadro que no corresponde, un cambio de composición o una figura que parece que está tapada y tal, iré al conservador y diré, pues me está pasando esto. Y entre los dos veremos qué es lo que ha pasado y cuál es la decisión que tomamos. Este cuadro, que es una interpretación, quería decir, pero en realidad no es eso, del cuadro que está también en el Museo de Bellas Artes, que es del Príncipe Carlos Niño, pues en un momento dado, sobre otro cuadro mismo, quisieron hacer el retrato real. Y cuando fuimos a restaurar y analizar el cuadro de Carlos II con armadura, nos dimos cuenta en la radiografía de que en realidad era un cuadro utilizado. Era el cuadro oficial de Carlos II Niño, que ven aquí, pero que en un momento dado, cuando quisieron actualizarlo, este cuadro ya no valía, porque además había otras réplicas, como ven aquí, y entonces Carreño utilizó su propio cuadro para agrandarlo, ven aquí, tiene un trozo,
con lo cual lo hizo más grande, y para modificar la composición. Ya quitó todo esto del Salón de Reinos, del Salón de los Espejos, porque no le hacía falta para el tipo de composición que quería hacer, y sin embargo, como era el cuadro que iba a ir a Francia para que lo conocieran en la corte francesa, pues quería ser representado con la postura y la forma más regia que pudiera ser, a pesar de la persona que era, ¿no? De su pobre. Entonces, pues la pintan con armadura, con este pliegue, en fin, con toda la solemnidad posible. Pero es un cuadro utilizado. Esto que hizo Carreño no lo hubiéramos podido saber nunca si no hubiéramos hecho una radiografía del cuadro. Y son esos secretos que él no querría que se vieran. Como ven, también el leoncito, que antes estaba hecho a la medida del personaje, pues luego es mucho más grande. No podríamos haberlo sabido nunca sin una radiografía. ¿Qué nos dicen todas estas pruebas? Pues no solamente si hay cambios de composición, también nos están enseñando sobre la técnica, porque en el Prado, a la vez que restauramos los cuadros, tomamos muchos datos, muchas referencias técnicas para poder hacer un dossier de cada pintor. Y de esa manera todos están analizadísimos y podemos tener intercambios con otros museos, en fin, con otras instituciones. Nosotros somos un referente porque no todos los museos pueden tener laboratorios como tenemos nosotros, y entonces pues tenemos un estudio francamente interesante e importante de no solo pintores españoles, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo en esto? Primero, este es el cuadro en luz visible, y vemos que aquí esta pincelada, si la vemos en radiografía, la vemos como una pincelada oscura, también en el infrarrojo. ¿Y por qué? Porque aquí la pintura ha llegado hasta aquí y luego vuelve a empezar aquí. El pintor, Carreño, ha querido dejar esta zona sin pintar, que la preparación coloreada saliera a la vista. ¿Por qué? Porque de esta manera no tiene que hacer una raya para distinguir la manga del traje o con la camisa y luego con el brazo. Entonces, esta parte que queda sin pintar, la preparación a la vista, en la radiografía y en el infrarrojo salen oscuros. Esta parte que vemos aquí ya, sin embargo, mucho más oscurecida, que en la radiografía no sale, es porque es un dibujo reforzado con pincel. Y el pincel lo acusa, el infrarrojo. Si vemos ese mismo trozo, pero ya mucho más magnificado, en esta pincelada estamos viendo aquí esa pincelada que veíamos antes, que en la radiografía se ve oscura y que es marrón. Pero no hay que confundir con esta pincelada que también es marrón, porque esta es marrón por la preparación, pero esta es marrón porque es una veladura que el pintor ha dado encima, y entonces eso no da reflejo oscuro. Ven que esta pincelada, este reflejo oscuro sí es de esta parte que hay preparación, pero esto que es la pincelada no deja reflejo. Son pequeños datos que parecen insignificantes, pero que nos están ayudando a conocer la manera de pintar, la técnica y el estilo del artista. Como ven, lo decía antes, estos trazos de los dibujos se repetirán, y es el infrarrojo quien nos va a permitir ver que en la parte del bosquejo utiliza esa misma manera de pintar del dibujo para dejar el fondo rápidamente tapado y poder pasar a la figura. Si lo vemos en el cuadro que veíamos antes del Cristo, esto es el visible, pues efectivamente una radiografía nos va a permitir ver aquí un cambio de composición. El palo horizontal de la cruz va por aquí, pero en un primer momento lo pintó por aquí. También nos está permitiendo ver el mantel de la tela, cosa que, como este cuadro está rentelado, que es un tratamiento que se hacía mucho antes, que es por el reverso pegar otra tela a la tela original para darle más estabilidad, un refuerzo. Claro, eso le da más refuerzo, pero ya nos impide ver la tela original. Y la única manera, porque está cubierta, es verla con la radiografía o con el infrarrojo. Entonces, ven aquí este cuadradillo que hace la radiografía, pues nos está acusando que está pintado sobre mantel. Y también nos permite ver, las lagunas, las faltas. Cuando la pintura se ha caído y ha dejado una laguna, en la radiografía se refleja con una mancha negra. Pues aquí se ha perdido pintura, aquí se ha pendido. Este tipo de faltas, que se ven muy frecuentemente, es debido muchas veces a que, como son cuadros de altar y se veían con velas, la proximidad del calor de la vela quemaba la pintura y producía quemaduras de este tipo, en vertical hacia arriba. Pero también hay otros daños que, cuando coinciden, como es este caso, en un ojo o en otro ojo de figuras representadas, a veces es vandalismo. Y en la época, en determinados momentos de nuestra historia, ha habido mucho vandalismo con las obras de arte, ¿no? Bueno, pues las radiografías nos demuestran también cambios de composición, como podemos ver aquí.
en el visible, luego pues también por aquí pasaba el manto de este ángel que luego sin embargo no pasa, y en el infrarrojo pues podremos ver parte del dibujo a carboncillo que no se ve y por eso sabemos que es a carboncillo, o de dibujo hecho con pincel, en fin, también se ve el mantelillo. Son dos estudios complementarios que nos ayudan a ver muchísimo sobre la manera de pintar. Lo vemos aquí más de cerca, pero no me extiendo porque si no se me va a ir el tiempo. Y en la radiografía, lo que decía antes, pues ven aquí, este sí que lo ha dejado, pero sin embargo estos que se ven más tenues los ha tapado luego con pintura, luego son cambios de composición, lo que mucha gente llama arrepentimientos, que realmente no es que se arrepienta, es que ha cambiado la composición, ha cambiado de opinión, que eso es muy válido. Entonces, bueno, pues seguimos adelante. Hay otros estudios que hacemos ahora, que esto se lo estoy contando en absoluta primicia, porque son unas máquinas que se han comprado ahora con fondos europeos, también es verdad, que nos permiten ver, se llaman fluorescencia de rayos X. Todo esto se hace en el laboratorio y estamos empezando a hacer, y de hecho este cuadro que estoy restaurando ahora y que se lo he traído en primicia es el primer cuadro de Carreño y de todos que se hace en el que se hace este tipo de estudio. Entonces, en realidad son mapas de distribución, y me lo tengo que leer porque es que esto no me lo sé. Son de elementos químicos que se obtienen a través de un escáner de fluorescencia de rayos X. Entonces, en la imagen, Maite Jover, que es la persona que amablemente me ha cedido las imágenes, ha sobrepuesto la imagen que ella consigue con este escáner a la imagen visible para que nosotros podamos ver. Entonces, ¿qué se consigue con esto? Pues analizar sin necesidad de coger una muestra los colores que está utilizando el pintor. Entonces, yo le digo, quiero saber si hay rojos o qué tipo de rojos. El escáner me va a decir que hay vermellón que está compuesto por tal, o que hay azul esmalte porque está compuesto por tal. Y entonces, en la imagen me lo va a sacar así. El azul esmalte, que no es el azurita o ultramar que veremos aquí, el azul esmalte se refleja aquí. O el vermellón, estos rojos que tanto utiliza Carreño y que estamos viendo en prácticamente todas sus composiciones, pues se refleja prácticamente en todo. Lo utiliza en las carnaciones, como ve, a lo bestia. O incluso en ese manto que había detrás, en el que no parecía que hubiera tanto rojo, porque luego lo ha velado, lo ha cubierto con una capa, pero sin embargo, en la parte de bosquejo sí que lo ha pintado mucho con rojo. Bueno, pues, sin embargo, este tipo de estudio, que es magnífico, es a veces insuficiente, porque yo puedo saber que aquí hay azul esmalte, pero realmente no me está diciendo si está en una capa superior o en una inferior. Entonces, para eso, al final, siempre tendremos que recurrir a la estratigrafía, en la que me está diciendo que el azul esmalte está aquí, en una capa inferior a otra capa de azul, que es esta de azurita. Entonces, al final, si tenemos los dos tipos de estudio, podemos hacer un estudio comparativo mucho más completo. Entonces, veremos que hay azul esmalte, pero veremos en qué lugar está puesto el azul esmalte. Realmente esto parece que son tonterías, pero para nosotros es importante, ¿no? Porque estamos analizando al máximo al pintor. Luego tendremos unos informes exhaustivos en los que diremos cómo ha pintado, de qué manera, con qué pigmentos, con qué todo, ¿no? Entonces, aquí les hago un resumen. Pues el vermellón se verá de esta manera, y el vermellón lo veremos prácticamente en Carreño en todo, en la manera que tiene de hacer los brillos en la nariz, en los brillos en las parte de las carnaciones, en las telas, en todo. Sin embargo, los azules utilizará distintos. Utilizará el azul esmalte para dar una tonalidad a los blancos, y la azurita, que era un pigmento, el ultramar, que era un pigmento muy caro porque venía de ultramar, como decía Pacheco, había que reservarlo para los mantos de la Virgen. Bueno, es un pigmento que se utiliza muy poco porque es caro, pero a la vez es muy estable. Donde hay un pigmento azul, el cuadro se mantiene fenomenal. Sin embargo, donde hay un esmalte, el esmalte es muy vivo al principio, pero degenera y se pierde, se vuelve gris. Por lo tanto, este distingue perfectamente el ultramar del esmalte. Y si queremos buscar tierras, pues iremos a buscar las tierras, y la fluorescencia nos dará tierras coloreadas en este tipo en el pelo, en los trajes, nos dará amarillo de plomo y estaño en los brillos, donde ha querido demostrar que es oro, porque no utiliza el oro como antaño, se utilizan colores que sintetizan o que parecen oro. Bueno, pues esta es la novedad o la primicia que les traigo de los estudios que estamos haciendo. Y de hecho, este sábado, Maite Jover
va a hablar de ello en el Prado, pero me ha dado permiso para que se lo presente. Bueno, pues la paleta de color, como decía antes, es muy identificativa del artista. Carreño casi abusa del carmín, porque se atreve a utilizarlo casi en estado puro, como veíamos antes en el Cristo, pero también lo utiliza, pues, como vemos aquí, con otras tonalidades, con otros tonos, o como vemos en el retrato de Potemkin, en el que, aunque es un fondo muy oscuro y un cuadro oscuro, en realidad es muy cálido. Decía antes que Rich es más frío, es oscuro y es frío, y Carreño es oscuro cuando quiere, pero es cálido. Y eso es por los colores que está utilizando. Como ven aquí en este cuadro, que aparte del estado de conservación, que está un poco sucio, es un color muy oscuro porque está pintando a la Virgen de Atocha dentro de la iglesia. Por lo tanto, no hay mucha luz. Hay la luz de las velas que les decía antes, ¿no? Bueno, pues esa luz tenue, pero a la vez cálida, la está consiguiendo con los colores carmines y vermellones que Carreño utiliza y que son tan típicos suyos, ¿no? A veces utiliza otros colores, como la laca roja para rojos, que son más identificativos, más comunes y que, bueno, pues tienen otro tipo de tonalidad, como vemos aquí. En los retratos, pues el retrato más estilo Van Dyck del duque de Pastrana, pues tiene un colorido más frío y una manera de empastar las carnaciones en detrimento de las pinceladas sueltas de los fondos, a la manera de Van Dyck, ya se ve también a la manera de Velázquez, esto hay que decirlo, y sin embargo en este otro retrato pues hace unos fondos muy oscuros. Esos pardos son absolutamente característicos de Carreño, las tiras rojas y esos pardos de los fondos. No son oscuros, no son negros como en otros pintores, son pardos y además de pinceladas muy sueltas. Si uno se acerca a ver estas pinceladas que ven aquí, es un galimatías de pinceladas que hacen la manera de pintar de Carreño. Bueno, como ven, es la paleta de color cálida tanto en todos los géneros, en la pintura religiosa, en la pintura oficial, en los bufones, incluso en los escudos. Y hacemos un poco lo que le decía antes, esa manera de pintar. Tampoco tienen tantos recursos los pintores. Cuando tienen que pintar a un personaje para un cuadro religioso, como veíamos antes, pues recurre a un cuadro o a un dibujo que ya tenga, porque se les acaban las ideas, ¿no? No pueden estar todo el día copiando de la calle, ¿no? Y hay veces que recurren a retratos que ya han hecho. Este retrato de Juan José de Austria, bueno, pues sin embargo, en un momento dado, este otro retrato de caballero, que se conoce como tal, porque en otros ámbitos se dice que puede ser un autorretrato de Carreño, sin embargo, a mí me ha sorprendido cuando he estado estudiando más a Carreño y cuando he estado mirando su manera de pintar, claro, lo vemos con lupa, literalmente. Entonces me di cuenta que los rasgos de este personaje eran muy parecidos. Son personajes, si le damos la vuelta al dibujo, prácticamente la manera de pintar el ojo, la nariz con este brillo aquí y el rojo aquí, el bigote, la manera, la expresión, la barbilla y la papada. Todo esto podría ser quizá un Juan José de Austria ya mayor. ¿Por qué no? Lo vamos a dejar en retrato de un caballero que puede ser Carreño o puede ser Juan José de Austria, pero realmente esto también nos quiere decir que el pintor muchas veces recurre, cuando tiene que hacer un retrato anónimo, a retratos que ya ha hecho porque le resulta más fácil. Por lo tanto, decíamos antes que es muy fácil ver cuando un cuadro tiene que ser restaurado y es el momento en que pasa a los talleres. Primero pasa a los laboratorios y una vez que están hechas los estudios pasa al taller. La primera cosa que hay que hacer en un cuadro es evitar que la pintura se siga cayendo, porque con el paso del tiempo la pintura se desprende de la preparación y se pierde. Y cuando se cae y se pierde, eso ya es irreversible. No podemos hacer nada con ello, se ha perdido y es lo primero que hay que evitar. Entonces hay muchos tipos de tratamiento para evitar. El más clásico es lo que llamamos sentado de color o consolidación, que es en horizontal, se van poniendo por zonas pequeñas una cola natural, una cola no sintética, sino cola de piel, cola de conejo, sobre la superficie pictórica y se aplica un papel de seda muy finito y sobre ese papel y otro papel más de protección se plancha. Se plancha con unas planchas especiales, con muy poco calor y con un poco de presión. De manera que la cola va penetrando a través del craquelado, que son esas fisuras pequeñitas que tienen todas las pinturas, y al penetrar va consolidando las diferentes capas. La preparación al soporte, la capa de pintura a la preparación y así. Y de esa manera conseguimos que la pintura ya no se caiga y podamos seguir tocándola. Una vez hecho todo el tratamiento, como ven, pues esto puede llevar unos cuantos días porque pues lleva tiempo. Este es el taller mío de restauración.
con extractores, con luces, en fin. Una vez hecho esto, se retira el papel, que se retira muy fácilmente porque es un papel muy fino, y se deja ya la pintura, que retiramos con un poco de humedad la cola, preparada para que se haga la limpieza. En la limpieza, como decíamos antes, no solo quitar un barniz amarillo, tratar también de recuperar los efectos lumínicos y de volumen, de espacio que había dado el pintor. Hay veces que un barniz se oxida tanto que se llegan a perder efectos. Aquí hay un personaje que no se veía, aquí hay un estandarte que no se veía. Bueno, pues todo eso con la limpieza obviamente se recupera, pero también se ha recuperado ese fondo que hay en ese espacio muy al fondo de un cuadro en el que es una procesión en una zona nevada. Bueno, pues se ve que es una nieve, que es una zona nevada, hay nieve, hay profundidad y hay más personajes de lo que hacían ver ese barniz amarillo. Por lo tanto, se fija la pintura y se empieza la limpieza propiamente dicha. En este cuadro que les he enseñado del Cristo crucificado, pues estaba no solamente muy amarillo. A veces hay que darse cuenta de que se quita el barniz y que el disolvente no sigue dando de sí, porque tampoco podemos utilizar disolventes que disuelvan la pintura, obviamente, se va claramente a disolver. Por eso los químicos nos dicen hasta dónde y cómo. También la experiencia te dice cómo disolver un barniz de almáciga. Pero bueno, uno se da cuenta que hemos quitado el barniz y, sin embargo, el cuadro sigue sucio. Y es que muy a menudo los cuadros se barnizaban y se rebarnizaban sin quitar el polvo. Una cosa tan sencilla. Entonces, claro, con el tiempo el polvo se queda incrustado en la pintura y al barnizarlo se queda mucho más incrustado. Entonces, hay que cambiar el método. Con un disolvente se quita el barniz y con otro disolvente se quita el polvo, que como ven se utilizan unos hisopos con un algodón enrollado y se va retirando poco a poco, entonces la suciedad se queda en el hisopo. Y una vez terminada la limpieza, pues se hace el siguiente proceso, que es la reintegración, que es allí donde se ha caído la pintura, se pone un estuco, que es yeso blanco, se rellena para enrasar y sobre ese estuco ya se reintegra o se retoca. Siempre utilizamos colores reversibles. Las leyes básicas de la restauración es legibilidad, y es que todo lo que pongamos en la reintegración, sobre todo, se tiene que poder leer. Una persona que vaya a ver un cuadro tiene que ver dónde está el original y dónde está lo que se ha reintegrado, lo que se ha repuesto, ¿no? Y eso se puede ver visiblemente si se utiliza una técnica de rayas o de puntitos, o luego con ultravioletas, con muchas otras maneras. Legibilidad, estabilidad, y es que todos los materiales que utilicemos tienen que ser estables, no pueden dañar al cuadro, no pueden hacerle un daño. Si yo utilizo un disolvente muy agresivo, lo estoy dañando, me estoy llevando la pintura, lo estoy erosionando. O si utilizo una plancha muy caliente, estoy quemando el cuadro, ¿no? Pues estabilidad y, por último, reversibilidad, y es que todo lo que ponga se tiene que poder quitar fácilmente. Entonces, yo no puedo utilizar óleo para reintegrar una zona que se ha perdido. Tengo que utilizar un pigmento diluido en barniz para que brille, pero que se quita fácilmente con simplemente un poquitín de lo que se conoce por aguarrás, que no lo es. Nosotros lo llamamos white spirit, que es una disolución entre un alifático, un aromático, en fin, todas esas cosas. Bueno, pues en la radiografía veíamos que aquí había una falta grande. Pues con el retoque, una vez limpio, si se fijan, hay una serie de trazos o rayitas que hacen que de cerca el espectador pueda ver que allí había una falta, pero de lejos queda integrado, porque lo que estoy haciendo con el retoque es recuperar la legibilidad del cuadro. Si yo el cuadro lo dejo con un sinfín de faltas, al final la persona que va a verlo solamente está viendo las faltas. Le estamos impidiendo que vea el mensaje que quería emitir el pintor. Por lo tanto, lo reintegramos. ¿Cómo lo reintegramos? Pues de una manera que sea reversible y que, si uno se acerca mucho, incluso lo vea. Y eso, pues en zonas tan importantes como el ojo o la boca de este personaje, de este ángel, pues si no lo reintegráramos, entonces hace un retoque muchísimo más fino para que ni siquiera el trazo vertical pueda llegar a disturbar la imagen el efecto. Normalmente suele haber documentación sobre zonas perdidas. Si no la hay, es muy difícil. Yo no me puedo inventar este ojo. Sin embargo, como aquí no había documentación, pero sí que tenía esta raya que llegaba hasta aquí o este trazo hasta acá. Y recomponiendo, yendo poco a poco y conociendo a Carreño y sabiendo cómo pinta y cómo hace los ojos, puedo llegar a rehacer un ojo a la manera que lo hace él. Y no estoy falsificando porque lo estoy haciendo con una técnica distinta. No utilizo el óleo y utilizo una serie de rayitas finas que me lo distinguen del original. Decía antes que una de las cosas que permite una restauración son estudios documentales
y también estilísticos. Y a base de hacer esos estudios podemos llegar a hacer una comparativa, ¿no?, en el estilo, y así ver que en los pintores, en los retratos oficiales, en el fondo está utilizando la misma manera de pintar, aunque sea mucho más realista que en cuadros religiosos, en los que son más estampas, digamos, más cromos para ser vistos de lejos. Fíjense la manera de hacer la nariz, cómo coincide también, la manera de pintar el ojo con una raya aquí, como veíamos antes, una zona oscura, los labios que son, en fin, la manera de hacer las manos, los rizos, todo eso son datos que nos está diciendo, esto es Carreño, claramente, ¿no? Y es un Carreño que ha evolucionado desde sus primeros cuadros, en los que era una técnica mucho más arcaica, más parecida a los pintores de la primera generación o del primer tercio del siglo XVII, en los que además, por su conocimiento de pintura mural, por muralista, está queriendo hacer una imagen un poco muralista del cuadro que está pintando, siendo como es un lienzo, a cuadros ya mucho más elaborados, más evolucionados, más como estos retratos en los que ya estamos viendo a Van Dyck o estamos viendo a Velázquez. Estamos viendo, por ejemplo, en este San Sebastián tan maravilloso, a Tiziano y toda la pintura italiana, por el colorido, por el modelado. Estamos viendo también a los Guido Reni y a toda esa escuela napolitana en este tipo de cuadros. Por lo tanto, al final es lo que decíamos antes, que los pintores, beben de fuentes anteriores y coetáneas, como bebió Carreño de Velázquez, como tantas veces, para hacer sus cuadros del bufón este que está en un entorno de pájaros y de perros, ¿no? Bueno, pues claramente hay una analogía grandísima con el cuadro de las Meninas. O si, aquí me falta uno, aquí, si Carreño hubiera pintado ahora sus retratos, quizás lo hubiera pintado a la manera de Luis Fernández, su otro gran pintor asturiano, o quizá él hubiera pintado a la manera de Carreño la pintura, porque claramente los pintores actuales han visto a los pintores anteriores y si pintan así ahora es porque conocen las técnicas y han llegado a conocer desde la evolución de los primeros cuadros hasta el siglo de oro, que digamos que es, al igual que en literatura y en tantas cosas, en música, el top de virtuosismo técnico, y luego, bueno, pues baja o simplemente deriva hacia otras maneras de pintar. Pero aquí claramente hay un rival, hay una manera de ver el cuadro de cómo. O, por ejemplo, nunca hubiera podido pintar Luis Fernández su bodegón, que parece si no hubiera conocido los cuadros, los bodegones de Zurbarán. Pues es evidente que aquí hay unas enseñanzas que ningún pintor que se preste puede desdeñar, porque las Meninas, pues bueno, han sido fuente de inspiración al equipo Crónica, a Picasso, a tantísimos, ¿no?, que no hubieran podido hacer esas representaciones si no hubieran, como Velázquez, haber conocido las pinturas románicas, la manera de pintar luego con el temple graso de las pinturas posteriores, con un temple mucho más, con un óleo de los primeros óleos, con un óleo mucho más evolucionado como es el de los primitivos flamencos, con unas pinceladas ya muy difuminadas como hacía Murillo en sus retratos, en las que prácticamente no había materia, pero había muchísima expresión, en unas pinceladas claramente con mensaje y con contenido, como eran las de Carreño, en las que hay una raya, hay una capa de color con una veladura y de repente una luz, una cosa negra. Es un puzzle descompuesto que cuando uno lo ve de lejos se compone en un ojo, ¿no? Es una maestría. De ahí que los impresionistas se quedaran empatados con toda esta época, ¿no? En el siglo XIX, impresionistas, pues pintan así porque han podido ver lo que pintaban los pintores anteriores y han visto que la pincelada se puede romper hasta la saciedad para llegar a tener una expresión de lo que quieren manifestar. En el naturalismo lo que manifiestan quieren que sea espontáneo y realista, y en el expresionismo el contenido es lo de menos, porque realmente es la expresión, como que desmadejan totalmente la imagen para descomponerla y hacer a base de pinceladas o de cuadros, de cubículos, de cubismo, de lo que sea la imagen. Y así llegamos al final del ciclo. Bueno, no es al final porque sigue evolucionando, entonces se supone que esto es una evolución de esto. Para mí que es una vuelta a la casilla de salida, pero realmente pues es una evolución de la pintura. Con esto quiero dar por terminada la charla, queriendo sobre todo que haya conseguido poner en valor lo que era la pintura de esta época,
la pintura del siglo de oro, la pintura barroca, en el que todos los pintores pues, eran pequeños, grandes maestros, y realmente la pintura de Carreño se puede considerar como la pintura de uno de los grandes maestros de la pintura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes. La generosidad de María nos lleva a que si hay un par de preguntas nos las pueda contestar. Cualquier cosa, por pequeña que sea, que no pasa nada. ¿Cuántas obras más o menos saca el Prado anualmente de restauración de obras mayores? Pues el Prado tiene uno de los talleres más numerosos de personal entre todos los museos, pero no solamente nacionales, sino también extranjeros. Y somos un área bastante grande. Somos en torno a, me parece que somos 13 restauradores de pintura, hay 2 de escultura y artes decorativas, 3 para marcos, 2 para papel, es decir, dibujos, grabados, todo eso. Y luego está el laboratorio técnico y el laboratorio químico. Y con todo ese personal y ese conjunto, pues podemos llegar, no lo sé, porque no todos trabajamos al mismo ritmo, pero pongamos que yo pueda hacer, no sé, 10 cuadros, pero claro, es que no es lo mismo hacer un cuadro de 2 metros que un cuadrito así, ¿no? Entonces, es muy variable, pero se sacan bastantes, ¿eh? Entonces, en el Prado se restauran cuadros de colección o de exposición permanente, que tenemos menos prisa porque no van a salir, y cuadros para exposiciones temporales que se nos piden, o del propio Prado, para una exposición, y entonces ahí pues tenemos un plazo. En 6 meses hay que restaurar este cuadro. Pues hacemos la restauración en 6 meses. Y no es que la hagamos muy deprisa, es que ya valoramos el tiempo y si no se puede hacer mucho, no hacemos mucho, hacemos lo que se pueda. Gracias. Bueno, la vena creativa de los pintores se va a la porra cuando uno es restaurador. Si yo ahora pintara, pintaría a la manera de. Yo casi siempre estoy con pintores, bueno, ya quisiera pintar a la manera de Velázquez o de Carreño, pero que tendría querencia a no sacar mi vena creativa, sino a sacar lo que sé hacer, que es copiar lo que están haciendo otros, ¿no? Entonces, hasta muy entrado el siglo XX, los restauradores eran pintores y muy a menudo tendían a mejorar lo que ellos pensaban que estaba mal hecho. Claro, eso es, para nosotros es una abominación, ¿no? Nosotros somos respeto absoluto por lo que hace el pintor. Entonces, el restaurador tiene que ser primero anónimo y luego olvidarse de querer mejorar lo que ha hecho eso. Y eso a un pintor le duele. O sea, es muy difícil que un pintor se quede... El propio Carreño restauraba, porque en su papel de ayuda en el palacio tenía a veces que restaurar cuadros que se caían, por ejemplo. Y hay muchos cuadros que están retocados demasiado, ¿no? Porque el pintor veía que este ojo le ha salido feo, lo voy a pintar bonito, que para eso lo sé hacer, ¿no? Entonces, pues a lo mejor todos nosotros sabemos pintar y hemos pintado en nuestra juventud, pero desde el momento que restauramos dejamos de pintar. Pero, sin embargo, conocemos muy bien la técnica. Podríamos pintar eso a la manera de y reproducir algo, pero no tendríamos vena creativa. ¿Se puede distinguir cuando un restaurador anterior y que ha hecho, pues este ojo está mal, lo voy a poner bien, luego vosotros, tiempo después, podéis distinguir si ese ojo es original o es ya restaurado? Sí, se puede distinguir a simple vista porque la pincelada es distinta, el color es distinto, es más opaco, en fin. Pero luego ya entran al ataque todas las pruebas técnicas. Cogemos una muestrita que no tiene por qué ser arrancando, sino con un hisopo yo lo voy a limpiar y lo que me queda en el hisopo se lo llevo al químico. Y él me lo analiza y me dice, esto es un amarillo de Nápoles, no aparece hasta el siglo XIX, o un cadmio, no aparece hasta no sé qué. O sea que si sobre una pintura del 17 tengo un cadmio que he analizado, es un repinte. Pero es que además le meto el ultravioleta y en lugar de verse como de un morado definido, no definido, se ve negro, porque es un pigmento más nuevo y no florece con los ultravioletas, digamos. Y si además ya le pongo una radiografía o un infrarrojo, pues entonces mucho más, porque estoy viendo que ahí había una falta y que el pintor o el restaurador lo ha tapado con un repinte. O sea que sí, es muy fácil verlo.
Bueno, pues todos ustedes, no todos a la vez, pero están invitados a venir a vernos si quieren y así lo ven in situ todo lo que hacemos. Pues muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a ustedes, a todos ustedes que, como saben, la próxima semana, el próximo lunes, tenemos la siguiente conferencia dada en este caso por Patricia Pérez. Muchísimas gracias.